Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. Santiago, ¿cómo estás? Bien. A ver, si te parece, vamos a proponer a nuestros oyentes que se apunten una fecha en el calendario, que eso a veces es útil, para que no se te olviden las citas ni las fechas importantes. Les voy a pedir que se apunten el 11 de noviembre, que ya pasó. El 11 de noviembre es nuestro Día de la Deuda. Cada país tiene su Día de la Deuda. Y en ese día del año se marca el momento a partir del cual todo nuestro gasto público hasta el 31 de diciembre se paga con déficit. El día en el que se agotan todos los recursos fiscales de un país y pasa a vivir, para entendernos, de prestado. Si los días de la deuda son antes del 31 de diciembre, es que ese país tiene déficit, como es nuestro caso. Si te llega el dinero más allá del 1 de enero de 2018, es que tienes superávit. En este último caso están poquitos. La Unión Europea lo cumple Chipre, que tiene dinero hasta el 4 de enero, Alemania hasta el 7, Malta hasta el 10 y Suecia hasta el 20 de enero. Son los que están mejor. Peor que nosotros solo está Francia, que paga con déficit desde el 3 de noviembre. Y un detalle, no menor. Cada día, desde el 11 de noviembre hasta el 31 de diciembre, le cuesta a España 588 millones. Yo, Santiago, con este... Bueno, y Roberto pone la misma cara. Es que 11 de noviembre a cada cerdo le llega a su San Martín. Es que San Martín la fecha, ¿eh? Con estas cifras uno se asusta. ¿Las puedes decodificar o hay que asustarse? A ver, me parece que ya hemos comentado otras veces que el negocio de la deuda, porque evidentemente este déficit se ha de financiar con deuda, claro. Esto es evidente, ¿no? El negocio de la deuda no está en el principal, no está en que puedas devolver el principal, sino en los intereses. Pongo el ejemplo de Venezuela, porque es el último. En Venezuela, sí. Standard & Poor's ha calificado su deuda de default, ha calificado su deuda de impagable, de quiebra. O sea, para la comunidad internacional, Venezuela está quebrada. ¿Por qué? Porque no ha podido pagar los intereses de 2 bonos. Es decir, mientras España... A ver, desde una perspectiva lógica, estar viviendo de prestado desde el 11 de noviembre es absurdo, o sea, es aberrante, es una aberración. Lo que pasa es que si España continúa pagando los intereses de la deuda que emita y de la deuda que ya ha emitido, pues bueno, pues de momento no pasa nada. Vamos tirando. Claro, el problema va a venir, y esto sí que conviene decirlo, cuando a partir del 1 de enero el Banco Central Europeo reduzca a la mitad la deuda que compra, porque prácticamente toda la deuda que España emite al final va a parar al Banco Central Europeo. Entonces, claro, como España no reduzca su déficit para evitar esto que estamos comentando ahora y para evitar emitir nueva deuda pública, aquí vamos a tener un problema. ¿Pero cuál es ese problema? ¿En qué se puede traducir en la práctica eso? Hombre, pues que no te compren la deuda, con lo cual el precio tenga que subir para que te la compren. Es decir, si tú... Es que el precio de la deuda va al revés que los tipos de interés. Es decir, si tú cuando emites deuda resulta que no te la compran, tú tienes que pagar más para que te la compren. Si estás sobradísimo y tu deuda es refugio, etcétera, etcétera, como es el caso de Alemania, la gente, los compradores de la deuda, le pagan a Alemania para que le venda su deuda. Lo cual da mucho que pensar, pero bueno, evidentemente no sé, pero si eso ocurre luego en la economía práctica, en la del día a día, ¿en qué puede acabar repercutiendo todo eso? Bueno, pues que por ejemplo el año que viene, si tenemos problemas con respecto a la deuda, haya que pegar unos recortes de gasto público realmente importantes en eso. Pues mala noticia. Pues directamente. Oye, Santiago, tú has hablado muy a menudo aquí en La Ventana de la renta básica como algo prácticamente inevitable, o que sería muy deseable, más pronto que tarde, por los problemas de desigualdad, de estructura social que tiene nuestra economía, no solo la de España. Es decir, no hay trabajo para todos y en algún momento habrá que recurrir a esa figura de una renta básica universal para cubrir unos mínimos de toda la población. Muy bien. La autoridad fiscal cree que esa propuesta, que no entra en si está bien o está mal, de renta básica, que además defienden los sindicatos mayoritarios y que está en trámite en el Congreso, hay que recordarlo,
tiene una fuerte carga fiscal y económica y tiene que estudiarse. Hablan de, en fin, una horquilla muy amplia, entre 9.000 y 11.000 millones, pagando 430 euros mensuales de renta básica. A ver, ¿esto dónde nos sitúa? ¿Esto es una alerta? ¿Esto es una petición de debate? ¿Este es un análisis correcto o no vamos bien encaminados? A ver. Bueno, a ver, es una renta básica, pero es una renta básica no para todo el mundo. Es decir, yo entiendo que la renta básica tiene que ser universal y no condicionada, y esta no lo es. O sea, esto es una propuesta de los sindicatos para aplicar una renta básica así, bajo unas determinadas circunstancias. Bien, yo creo que lo que es interesante es que la autoridad fiscal no haya dicho ni que es imposible, ni haya dicho que no, por concepto, sino que ha dicho que, bueno, evidentemente sale cara. Esto es un paso para mí muy importante porque de alguna forma está calando la idea de que algún tipo de renta básica va a tener que implementarse. Naturalmente. Bien, entonces la autoridad fiscal dice que es cara, evidentemente es una cantidad de dinero respetable, entre los 9 y los 11, 12 mil millones de euros. Ahora bien, yo simplemente recuerdo una cifra. Sí, se la recuerdo, a pesar de que la autoridad fiscal la tiene muy presente. En España, el nivel de fraude fiscal anual se ha estimado que oscila entre los 65 y los 90.000 millones de euros. Simplemente con que se recaudara el 20% de esa cifra, ya se podría pagar, si no toda, bastante renta básica. Ya estaríamos ahí en esa renta mínima al menos, ¿no? Entonces, claro, entonces, claro, evidentemente la pregunta es ¿por qué no se persigue el fraude fiscal? Prioridades, Santiago. Bueno, aquí voy. Carla, Roberto, fijaros en que no hay absolutamente ningún partido político, ninguno, independientemente de su color, que coloque en primera línea de su programa o haga una intervención en el Congreso exigiendo recursos para el cuerpo de inspectores de Hacienda en España, que es muy bueno, para que se persiga ese fraude fiscal. Mi pregunta es ¿por qué? Ya. Oye, Santiago, ¿No yo tengo otra pregunta para ti. ¿Por qué defiendes tú la renta básica universal y no la renta básica condicionada, digamos? La renta básica universal te da una libertad que la renta básica o la renta mínima condicionada no tiene. Es decir, si a ti te dicen, no, es que resulta que tienes que tener un niño pequeño y tu esposa o tu pareja tienen que estar en paro y resulta que ganas menos de entonces, claro, esto te está condicionando a una serie de cosas. Si la renta básica es... Fíjate que el importe lo discutimos, no entramos a discutirlo ahora, pero si no está condicionada, quiere decir que tú tienes una libertad total para cambiar de trabajo, para buscar otras cosas, y evidentemente, claro, vas a pagar en función de tus ingresos, por descontado. Y en función de la renta de pobreza, vas a recibir en función de la renta de pobreza de la zona en la que residas. Yo, me decanto mucho más por la no condicionada que por la condicionada. Que la no condicionada no se está aplicando en ningún lado, hoy por hoy. Pero tú la ves posible. Yo sí, yo la veo posible, pero ha de ser un tema de voluntad. Ha de ser un tema de voluntad. Porque luego vía impuestos se redistribuye todo, ¿no? O sea... Sí, evidentemente. Y además, también yo entiendo que se ha de perseguir el fraude. O sea, pero de verdad se ha de perseguir el fraude. Ha de haber un acuerdo global para perseguir no solamente la evasión, sino la elusión fiscal. Y a partir de aquí se conseguirían una enorme cantidad de recursos. Se ha de gastar eficientemente. En España, precisamente, tenemos una historia dilatadísima de malgasto, continuado del gasto público. Entonces, claro, evitando estas cosas, el dinero, los fondos se dan para mucho más. Muy bien. Santiago Griño Becerra, hasta la próxima semana. Hasta luego, Cuídate. Carlos, Roberto, Hasta luego.